¿Qué tal si el camino hacia la violencia terrorista no fuera un misterio, sino una secuencia predecible? Hoy vamos a analizar justamente eso, el desglose psicológico de cómo se llega a ese punto, moviéndonos de lo teórico a un marco práctico que busca, más que nada, predecir para poder intervenir a tiempo. La verdad es que la respuesta puede ser un poco incómoda. Fallamos porque muy a menudo nos guiamos por la intuición, por corazonadas. Pero ¿qué pasaría si en lugar de intuición tuviéramos un mapa, un modelo científico paso a paso que nos ofrezca un camino mucho más claro? Bueno, pues eso es lo que vamos a explorar. Y esta cita de los autores del estudio que analizamos le da justo en el clavo. Este es el problema de raíz. El modelo que proponen es básicamente un antídoto contra esas corazonadas. La idea es reemplazar la intuición con una secuencia que se puede observar, que es predecible y sobre todo que está basada en datos y en ciencia. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos cuestionando los métodos actuales. Luego, algo clave. Vamos a definir bien los términos, porque no todo es lo que parece. Después, recorreremos ese camino psicológico hacia la violencia. Veremos cómo la ideología le echa gasolina al fuego y para terminar, aterrizaremos en herramientas prácticas y conclusiones estratégicas. Ok, antes de meternos de lleno, tenemos que hacer una pausa. Hay una distinción aquí que lo cambia absolutamente todo. Entender esto es la base para comprender el proceso completo, la enorme diferencia que hay entre agresividad y violencia. Pensemos en esto de una forma sencilla. La agresividad es como la energía potencial. Es un estado, una tensión acumulada, una reacción. En cambio, la violencia, esa es la energía cinética. Es una acción deliberada, calculada, aprendida. Y créanme, esta diferencia no es solo de diccionario, es la pieza central para poder predecir. Entonces, la agresividad no es mala en sí misma. Es más bien un mecanismo de defensa que hemos heredado. Es una respuesta casi automática para protegernos de un peligro. O sea, es una señal de alerta, no un plan de ataque. La violencia, en cambio, eso sí es otra cosa. No nacemos con ella. Es una elección, una estrategia que alguien decide usar para conseguir algo y que, por cierto, requiere de mecanismos para desconectarse moralmente. Y aquí está el punto clave. La violencia se aprende. Ahora sí, con los conceptos claros, vamos a ver el proceso. ¿Cómo una persona se vuelve vulnerable? La mejor forma de visualizarlo, y la que usan los autores, es pensar en un embudo psicológico, un camino donde cada paso te va encerrando un poco más. Cada etapa de este embudo es como si las paredes se fueran cerrando. Las opciones psicológicas de la persona se van reduciendo. La empujan y le empujan a un estado de crisis. Se le agotan las defensas y al final se convierte en el terreno perfecto para que alguien llegue a persuadirla. Es una visión de túnel casi total. Este ejemplo hipotético nos muestra lo más importante del modelo, que la intervención es posible. Este no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana y sin dejar rastro. Si se ponen las alertas en los marcadores de agresividad en esas fases iniciales, se puede evitar que la persona siga cayendo. Bien, una crisis personal, como vimos, es la que abre la puerta y crea la vulnerabilidad. Pero la ideología es la que entra por esa puerta, te da una justificación y de repente pisa el acelerador a fondo en el camino hacia la violencia. Y ojo con esto que es muy interesante. La ideología no siempre es el punto de partida. Muchas veces lo que hace es secuestrar el proceso. Le da a una persona en crisis un paquete completo, una forma de ver el mundo, un culpable claro de todos sus problemas y un propósito, una forma perfecta de canalizar toda esa agresividad acumulada. Y aquí tenemos la explicación de por qué a veces parece que algunas personas se radicalizan a una velocidad de vértigo. Una ideología potente puede actuar como un atajo, acortando un proceso que normalmente tomaría meses o años, en una escalada de apenas unas semanas. Bueno, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿verdad? Pero, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se ve en el mundo real? Vamos a ver cómo este modelo se puede traducir en herramientas reales, operativas, que dejen de lado la intuición para basarse en un análisis estructurado. Es un cambio de paradigma total. Miren, en lugar de estar buscando a un monstruo, a una persona inherentemente malvada, este nuevo modelo se enfoca en identificar un proceso psicológico que se puede predecir. La pregunta ya no es ¿quién es esa persona?, sino ¿por qué proceso está pasando?
Y esta lista es oro puro. Son comportamientos que se pueden ver, que se pueden oír, desde un aumento de la irritabilidad hasta lo que los psicólogos llaman locus de control externo, que no es más que esa manía de culpar siempre a los demás o al sistema de todo lo que te pasa. Estas son las verdaderas banderas rojas. Y ya para ir cerrando, vamos a destilar toda esta información en 3 ideas clave. 3 mensajes de alto impacto para quienes están en la posición de diseñar las estrategias de seguridad. La primera es un llamado a la acción. Tenemos que pasar de reaccionar a prevenir. Si se entiende el camino, se puede intervenir al principio del embudo, cuando es más ancho, es decir, en las etapas de estrés y marginación. Es ahí donde es mucho más fácil interrumpir el proceso. La segunda conclusión implica un cambio estratégico en la capacitación. No se trata solo de buscar a quien está comprando materiales para fabricar algo. Se trata de equipar a los agentes para que reconozcan los indicadores psicológicos que son mucho más sutiles y aparecen mucho antes. Es pasar de ver el qué a entender el por qué. Y finalmente, la conclusión que quizás es la más profunda de todas. La seguridad por sí sola no alcanza. Una verdadera estrategia a largo plazo tiene que construir una especie de inmunidad psicológica en las comunidades. Y eso se hace con políticas sociales que ataquen la raíz de la vulnerabilidad. Al final, este modelo nos deja con una idea muy potente. El camino hacia la violencia es observable y, por lo tanto, es predecible. La pregunta que queda flotando en el aire no es si tenemos la ciencia para prevenir, sino si existe la voluntad estratégica y política para aplicar esa ciencia. Esa es la verdadera incógnita.